Prepárate para conocer el futuro de la inteligencia artificial. Gemini 2.0, el modelo más avanzado de Google, está aquí para revolucionar la manera en que interactuamos con la IA, con su capacidad para procesar texto, imágenes y audio de manera simultánea. Este modelo puede tomar decisiones inteligentes y realizar tareas complejas por sí solo. Ahora, imagina combinar ese poder con LangChain, un framework diseñado para desbloquear todo el potencial de los modelos de lenguaje. LangChain permite conectar a Gemini con fuentes de datos externas, encadenar procesos y crear agentes personalizados que transformarán por completo tus aplicaciones de IA. ¿Listo para llevar tus proyectos a otro nivel? Bueno, en este video entonces lo que vamos a ver es básicamente el primer video de varios que voy a traer de tutoriales de LangChain con Google Gemini. En este capítulo, en este video, básicamente lo que vamos a ver un poco es la introducción a LangChain. Vamos a configurar el entorno, vamos a ver ejemplos básicos de uso de LangChain con Google Gemini, algunos casos prácticos de uso y algunas integraciones avanzadas. Y poco a poco iremos sacándole en cada video el potencial tanto a LangChain como a este nuevo modelo de lenguaje de Gemini 2.0. ¿Ok? Básicamente, ¿qué es LangChain? Para los que no conocen, los que no han visto ningún otro video del canal, básicamente un framework que facilita la creación de aplicaciones usando modelos de lenguaje natural que permite encadenar las llamadas a los modelos de lenguaje, es decir, hacer cadenas de peticiones, por así decirlo. También integrar con fuentes de datos externas, como por ejemplo con Wikipedia, con búsquedas en Google, etcétera. Crear agente interactivo e implementar patrones comunes de uso, ¿ok? Entonces lo primero que necesitamos es crearnos la API de Gemini 2.0, que en este momento está gratuita, que no va a ser todo el tiempo así, pero así que aprovechen mientras tanto. Y lo primero que tenemos que ir a consolecloud.google.com, en Google Cloud básicamente, y aquí se crean un nuevo proyecto. Le ponen nuevo proyecto, le ponen un nombre y se crean un proyecto nuevo. Por ejemplo, aquí le voy a poner YouTube video y le ponemos bueno, tiene caracteres inválidos. Vamos a sacarle y ponerle un guión ahí al medio. Creo que ese guión me lo permite. Entonces le vamos a dar crear y ya tenemos el proyecto creado, que estaría acá, YouTube video. ¿Ok? Una vez que lo creen ya pueden cerrar Google Cloud. Para registrarse básicamente lo hacen con su cuenta de Google, no tiene mucha ciencia. Luego se tienen que ir a aistudio.google.com o Google AI Studio. Lo pueden buscar en Google y básicamente les va a aparecer inmediatamente. Y también acá se registran, se lo guían con su cuenta de Google. Y aquí donde dice Get API Key, le dan acá a crear. Le ponen aquí crear clave de API. Les van a aparecer los proyectos y acá está mi proyecto de YouTube video. Le dan aquí y le ponen crear API en un proyecto existente. Le ponemos aquí crear la API. Me dice generando la clave de API. La copiamos y luego nos vamos a la carpeta donde tenemos nuestro archivo de Jupyter, donde vamos a estar trabajando, o el archivo de Python, dependiendo de si lo van a hacer directamente en Python o en Jupyter Notebook, que también usamos el lenguaje Python. Y acá se crean un archivo de texto, lo abren, pegan la API que les dio la Google AI Studio, lo ponen entre comillas, y antes de la API ponen gen AI-API-key. ¿Ok? Entonces ahora tienen que guardar este archivo, le ponen guardar como en la misma carpeta del proyecto, seleccionan todos los archivos y le ponen punto env y cierran la comilla y le ponen guardar. En este caso, como ya existe, le digo quiero reemplazarlo, le ponemos así y cierran el archivo. Entonces les debería aparecer este tipo de archivo env. Si le aparece acá es que ya el archivo está bien. ¿Ok? Entonces ya tenemos la primera parte de la configuración lista. Luego vamos a instalar todas las dependencias que van a ser necesarias con pip install. Vamos a instalar LangChain. Vamos a instalar Google-Generative AI. Luego Python.m Python.m básicamente es para importar las variables de entorno, que es la que acabamos de crear, la API de Google. Luego LangChain Community. Luego LangChain Google Gen AI para poder combinar ambos modelos, tanto LangChain como, el modelo de Gemini 2.0 con el framework de LangChain. Luego Face CPU, para poder trabajar con vectores y poder hacer búsquedas en vectores, ¿ok? Entonces una vez que instalamos toda esta librería, lo ejecutamos. Y el guión Q es básicamente para que no me muestre el estado de la instalación. Si ustedes quieren ver si es que hay algún error, le sacan el guión Q, pero a mí no me gusta que aparezca tanto texto para abajo.
Así que por eso le pongo el guión Q. Luego importamos las librerías necesarias. Importamos OS para trabajar con archivos de texto, .m para lo que comentamos de importar las variables de entorno, todas las librerías de LangChain necesarias y ejecutamos esto de acá. ¿Ok? Luego vamos a cargar la variable de entorno con load-m y configuramos el modelo de Gemini. Vamos a crear una variable LLM que va a ser nuestro modelo, que va a ser a Chat Google Generative AI. Aquí estamos llamando a los modelos de inteligencia artificial generativa de Google, en donde el modelo que vamos a usar es Gemini 2.0 Flash X, que básicamente el X es que está en etapa de experimental y que por ahora está gratuito. Y luego vamos a tener una variable de Google-APK, que es la variable de entorno que nosotros creamos y guardamos en nuestro archivo .env. ¿Ok? Entonces con esta línea de código nosotros la importamos al modelo. Y vamos a poner una temperatura 0,7. Recordar que la temperatura es la creatividad del modelo. Mientras más cercana a 0 es más determinístico. Y mientras más cercano a 2 se pone mucho más creativo. Es decir, es muy probable que si ponemos la temperatura 0 y le preguntemos algo, nos responda generalmente siempre lo mismo. ¿Ok? No va a variar su respuesta. En cambio, si lo tenemos en 2, siempre va a responder de forma diferente. Vamos a ejecutar esto entonces. Y luego, ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo básico de conversación simple con el modelo. Simplemente le vamos a preguntar cuáles son los principales beneficios de usar LangChain. Vamos a crear una variable response que va a recibir la respuesta del modelo LLM, que es nuestro modelo de Gemini que acá creamos. Vamos a poner .invoke para poder invocar al modelo y poder hacerle la petición. Y le preguntamos cuáles son los principales beneficios de usar LangChain. Luego imprimimos la respuesta, el contenido de la respuesta, response.content y ejecutamos. Y como ven acá después me imprime la respuesta que me da el modelo y me habla de cuáles son los beneficios de usar LangChain, que no lo vamos a leer, pero ahí está la respuesta básicamente del modelo de Gemini 2.0. Como ven, con dos simples líneas de código podemos llamar al modelo. Simplemente tenemos que configurarlo antes y esto lo configuramos una vez y ya podemos usar el modelo siempre que queramos. Y simplemente para hacer una petición simple son dos líneas de código. ¿Ok? Luego vamos a usar una plantilla. ¿Qué es una plantilla? Básicamente, como su nombre lo dice, es una plantilla de prompt. Es un prompt que siempre vamos a usar, pero que van a cambiar ciertas partes de la estructura de este prompt. Por ejemplo, vamos a crear una variable template que va a ser la plantilla y vamos a crear un prompt. Y le vamos a ir a decir aquí al modelo, actúa como un experto en, y vamos a poner entre llave y vamos a poner tema. Este entre llave lo que le va a decir al modelo es que acá hay una variable que vamos a ir cambiando, que vamos a poder ir cambiando el tema constantemente, ¿ok? Luego le vamos a decir proporciona una explicación detallada sobre, y tenemos otra variable aquí que es concepto. Entonces vamos a tener un tema y un concepto, que es lo que vamos a ir variando generalmente, ¿ok? Entonces creamos la plantilla, luego creamos el prompt, que vamos a usar un prompt template, que sería una plantilla de prompt, que es la que vamos a usar acá. Entonces las variables de input va a ser la variable tema, que es esta de acá, la variable concepto, que es esta de acá, y la plantilla que vamos a usar es la plantilla que acabamos de crear acá, que es template, ¿ok? Entonces le damos acá. Luego creamos una cadena súper básica, en donde le entregamos el prompt, que es básicamente este de acá, y el modelo de lenguaje natural, ¿ok? Separado con este carácter. Lo ejecutamos y ya tenemos la cadena creada. Ahora, para ejecutar la cadena vamos a hacer un response, una variable response, que vamos a guardar la respuesta de nuestra cadena, y vamos a hacer un chain que es nuestra cadena, y vamos a hacer un invoke para invocar a la cadena, en donde nuestro tema, recordad que el tema es una de las variables que va a entrar al input, va a ser inteligencia artificial, y el concepto que vamos a querer que explique es redes neuronales convolucionales. Entonces lo que le estamos diciendo acá: actúa como un experto en inteligencia artificial y proporciona una explicación detallada sobre redes neuronales convolucionales. ¿Ok? Eso es lo que le vamos a pedir. Aquí, como ven, podemos poner cualquier tema. Podemos poner un experto sobre fútbol, concepto, Real Madrid o Barcelona, lo que quieran. Entonces vamos a ejecutar esta cadena y se va a empezar a imprimir la respuesta a medida que recibamos la respuesta de nuestro modelo. ¿Ok? Y ahí, como ven, nos respondió el modelo y me dice: excelente, como experto en inteligencia artificial me complace ofrecerte una explicación detallada sobre redes neuronales convolucionales. Y ahí empieza a explicar sobre redes neuronales. Pero como ven, acá está el content que nosotros antes habíamos impreso, response.content, ¿ok? Y nos da una respuesta mucho más legible. Ahora pusimos solamente el response y me da una respuesta con
algunos caracteres extraños y con este content. Entonces lo que vamos a hacer, simplemente vamos a bajar, imprimir response.content como lo hicimos anteriormente. Y ahora sí la respuesta va a estar mucho más formateada. Va a estar en formato Markdown, que es como entrega en general los modelos de lenguaje natural. Y como ven, ahí me da la explicación de redes neuronales, que tampoco la vamos a leer, simplemente quiero explicar estos ejemplos básicos de LangChain, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es usar memoria para hacer un chat con memoria con el modelo. Entonces para eso, bueno, vamos a importar los prompt template, las cadenas y conversation buffer memory para ir guardando las conversaciones en memoria, ¿ok? Entonces lo primero que vamos a configurar es la memoria. Vamos a crear una variable memoria que va a ser una conversation buffer memory, que tenemos que entregarle un memory key, que es como nuestra variable donde vamos a ir guardando la memoria, que se va a llamar chat history, y vamos a ponerlo return message igual true para que me entregue los mensajes de una forma estructurada y no solamente como un texto plano, sino que de una manera un poquito más estructurada, ¿ok? Si le ponen aquí false, simplemente le va a entregar la respuesta como un string, una cadena de texto no estructurada, ¿ok? Ok, vamos a configurar entonces nuestra memoria y luego vamos a crear nuestra plantilla de texto, nuestra plantilla para el chat. Entonces vamos a crear una variable template y vamos a poner la siguiente es una conversación amigable entre un humano y un asistente AI o IA. Y vamos a poner historial de la conversación, va a ser nuestra variable chat history que creamos arriba. El humano va a ser el input, la variable input. Y el asistente por ahora tiene un texto vacío, ¿ok? Esto va a ser nuestra plantilla de prompt. Entonces las variables que va a recibir es la historia del chat, que básicamente se va a iniciar vacío. En un inicio el historial del chat va a estar vacío y el input, que es lo que el humano va a ir ingresando, ¿ok? Y el asistente es lo que va a ir respondiendo el asistente o la IA cuando le vayamos preguntando, ¿ok? Entonces ese va a ser nuestro template. Creamos nuestro prompt template. Vamos a crear una variable prompt que va a ser nuestro prompt template, que las variables de input, como ya dije, son el chat history y el input del humano. Y la plantilla va a ser el template que acabamos de crear, ¿ok? Ejecutamos acá. Y luego vamos a crear la cadena con memoria y plantilla. Entonces vamos a crear una conversación en donde vamos a hacer un LLM chain, una cadena, que le vamos a entregar como modelo el LLM, que es nuestro modelo de Gemini 2.0, el prompt que acabamos de crear acá arriba, que es este prompt template, que es básicamente esta plantilla de acá, la memoria, que va a ser igual a la memoria que definimos acá arriba, que es la conversation buffer memory, que pronto va a migrar y hay que cambiar un poquito el código, pero eso lo veremos más adelante en los siguientes capítulos. Y vamos a poner verbose igual true para que se muestre el resultado en pantalla a medida que vaya avanzando, ¿ok? Entonces vamos a ejecutar acá. Perfecto. Y luego vamos a crear un ejemplo de conversación. Entonces vamos a poner conversation en nuestra variable acá, nuestra cadena, y vamos a poner predict.predict y vamos a poner como variable de input qué país ha ganado más mundiales de fútbol, ¿ok? Luego vamos a poner otra conversación predict, le vamos a agregar una conversación a nuestra cadena. Nómbrame los 10 jugadores históricos de esa selección, suponiendo que ella no respondió. Y después le vamos a decir de qué color es su camiseta. Entonces vamos a correr esto para que vean cómo va funcionando en la práctica. Entonces aquí entrando a la cadena, el prompt antes de ser formateado. La siguiente es una conversación amigable entre un humano y un asistente IA. Historial de la conversación inicialmente está vacío. ¿Ok? Primero, ¿qué país ha ganado más mundiales de fútbol? Es lo que es el input del usuario. Este es el primer input. Y aquí viene el asistente, lo que responde el asistente. Asistente, Brasil es el país que ha ganado más mundiales de fútbol, con un total de 5 títulos. Perfecto. Luego sigue a la siguiente. Esto lo que hace después es usar esta siguiente conversación, que nómbrame los 10 jugadores históricos de esa selección. ¿Ok? Entonces nuevamente entra a la cadena. Dice la siguiente conversación amigable entre un humano y un asistente AI, que es el mismo prompt template. Historial de la conversación. Ahora el historial de la conversación no está vacío. Tenemos el mensaje del humano, human message, que tenemos el contenido. ¿Qué país ha ganado más mundiales de fútbol? Que eso es lo que le preguntamos nosotros. Ok, no tenemos ningunos argumentos adicionales. Y tenemos la respuesta de la IA o el mensaje de la IA, que el contenido es: Brasil es el país que ha ganado más mundiales de fútbol con un total de 5 títulos. ¿Ok? No tenemos ningún argumento adicional y ninguna metadata. ¿Ok? Luego viene nuevamente el mensaje del humano. Nómbrame 10 jugadores históricos de esa selección. Y ahora nuevamente viene el asistente.
Por supuesto, aquí tienes 10 jugadores históricos de la selección de Brasil. Me nombra Pelé, Garrincha, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, mi jugador favorito, tengo que decirlo. Sócrates, Cafú, Jairzinho. Jairzinho yo no lo conocía. Y Neymar Jr., ¿ok? Y después dice, esto es solo una pequeña muestra de los grandes jugadores que han vestido la camiseta de Brasil. ¿Te gustaría saber más sobre ello? Y luego viene la siguiente iteración. Como ven ahora la cadena está mucho más grande. Vamos a bajar. Tiene toda la primera pregunta de nosotros. ¿Quién país ha ganado más mundiales? La primera respuesta de ellos. Luego la segunda pregunta de nosotros. La segunda respuesta de ellos, etcétera. Y así sucesivamente. Y aquí nuevamente tenemos la pregunta del humano. ¿De qué color es su camiseta? Y el asistente responde: la camiseta principal de la selección de fútbol de Brasil es de color amarillo con detalles verde y azul. Como ven, creamos una cadena de prompt en donde fuimos guardando en la memoria cada una de las respuestas, tanto la pregunta del usuario como la respuesta de la IA. ¿Ok? Ahora vamos a ver otro ejemplo que va a ser un análisis de sentimiento. Entonces, bueno, vamos a importar. Quizás ya hemos importado muchas de las librerías, pero son las librerías necesarias para cada una de las etapas. Así que vamos a importar la prompt template y las cadenas nuevamente. Y lo que vamos a hacer es crear una plantilla para análisis de sentimiento. Aquí lo que vamos a ver un poco es el formato de respuesta que le queremos dar, ¿ok? Entonces vamos a tener la plantilla sentiment template o plantilla de sentimiento. Analiza el sentimiento del siguiente texto y clasifícalo como positivo, negativo o neutral. Proporciona también la explicación de tu análisis. Entonces el texto que queremos que analice va a ser nuestra variable texto, que es la variable que le vamos a entregar a esta plantilla. Y le vamos a pedir que el formato de respuesta de él sea sentimiento, 2 puntos, y su clasificación, luego la explicación, 2 puntos, tu análisis, ¿ok? Vamos a pedirle un formato de respuesta específico para ver cómo se comporta, ¿ok? Vamos a ejecutar esto, no lo ejecuté, sí, vamos a ejecutarlo. Entonces vamos a crear el prompt, que va a ser un prompt template, que la variable de input es solo el texto y la plantilla es el sentiment template, ¿ok? Que es la que acabamos de hacer arriba. Ejecutamos. Luego creamos la cadena, la Sentiment Chain, donde va a ser un LLM Chain, donde le vamos a entregar el modelo, que sigue siendo, no hemos cambiado el modelo, sigue siendo Gemini 2.0, y el prompt va a ser el Sentiment Prompt. Luego vamos a tener el texto de ejemplo: el nuevo restaurante superó todas mis expectativas, la comida estaba deliciosa y el servicio fue excelente, ¿ok? Vamos a ejecutar y vamos a usar el método recomendado para esto. Vamos a crear una variable resultado que va a ser un Sentiment Chain, va a ser nuestra cadena, y vamos a poner predict, en donde le vamos a entregar como parámetro de texto, nuestra variable de texto, la que queremos que evalúe, nuestro texto de ejemplo y que imprima el resultado. Ejecutamos y esperamos que el modelo nos entregue el resultado, que fue súper rápido. Y como ven, me dio el formato, el sentimiento, recordad que el formato que yo le había pedido: sentimiento, explicación, la clasificación y su análisis. El sentimiento me lo pone positivo y me pone la explicación. El texto utiliza palabras y frases que expresan satisfacción y agrado. Superó toda mi expectativa e indica que la experiencia fue lo mejor de lo que esperaba, lo cual es una señal clara de positividad. Además, las descripciones de la comida como deliciosa y el servicio como excelente son adjetivos que conllevan una connotación positiva y confirman el sentimiento general de satisfacción. ¿Ok? Como ven, lo hizo bastante bien, logró interpretar el formato de respuesta que queríamos y lo logró hacer. ¿Ok? Y para terminar este primer capítulo de esta serie de videos que quiero traer del LangChain con Gemini, vamos a hacer con integración con datos externos. Lo que vamos a hacer ahora es algo más simple. Vamos a hacerlo con un documento de texto que vamos a crear nosotros. Vamos a importar las librerías necesarias, que son estas librerías de acá. La TextLoader para cargar un archivo de texto, Character Text Splitter para dividir ese texto en textos más chicos, Google Generative AI Embedding para hacer embedding de los textos, es decir, transformarlo en vectores, y Face para poder hacer las búsquedas de forma más rápida a través de los vectores. Entonces, vamos a irnos acá a Pine un poquito para que se entienda lo que vamos a hacer. Primero vamos a tener acá el texto, ¿ok? Este texto lo vamos a dividir en textos más chicos, ¿ok? En varios textos más chicos, ¿ok? Varios textos. Luego estos textos los vamos a transformar en vectores. Cada uno va a ser un vector van a ser vectores con n dimensiones dependiendo del modelo que usemos, ¿ok? Van a ser vectores. Luego vamos a hacer una pregunta, una query, y finalmente esa query va a buscar la semejanza en la respuesta en estos vectores y me va a arrojar la respuesta final, ¿ok? Un esquema súper rápido, súper simple, pero bueno, lo hemos visto en varios videos. Si quieren más detalle de eso, lo escriben y yo feliz se los doy, pero bueno, lo hemos visto en varios videos ya eso.
Pero bueno, lo voy a explicar de forma un poquito más avanzada. Vamos a tener el texto original, lo vamos a dividir. Este texto lo vamos a dividir en textos más chicos, en chunk que se van a llamar. Cada chunk lo vamos a transformar a vector, vector 1, vector 2 y vector n, ¿ok? Luego vamos a tener una consulta del usuario y esta consulta se va a transformar también en vector y se va a buscar la similitud con cuál de los vectores se parece más y en base a eso me va a tirar la respuesta más similar a la pregunta. ¿Ok? Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Vamos entonces a importar las librerías que ya les dije y vamos a crear un archivo de texto de ejemplo. Entonces, finalmente un texto que le pedía a ChatGPT que me lo creara sobre LangChain, un texto largo. Y ese texto, vamos con with open, lo vamos a guardar en un archivo que se va a llamar ejemplo.txt, un archivo de escritura. Le vamos a abrir como escritura para poder grabarlo. Codificación UTF-8 para que me acepte caracteres como la ñ, los tildes, etc. Creamos el archivo. Ejecutamos y con eso se crea el archivo. Vamos a ir ahora a nuestra carpeta. Tenemos el archivo ejemplo y acá tenemos los textos, ¿ok? Como ven, aquí está el archivo txt que tiene un texto de alrededor de 3.340 caracteres. Perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cargar el texto con LangChain, con el método TextLoader. Nosotros cargamos un texto de nuestro computador, que en este caso va a ser el mismo texto que nosotros creamos, el ejemplo.txt, con la codificación UTF-8. Y con documentsloader.load ya cargamos nuestro texto. Entonces vamos a ejecutar. Y como ven, acá tenemos el texto ya impreso, porque acá estamos imprimiendo el texto. Vamos a imprimir el... Bueno, se me quedó el page content, entonces... Pero bueno, lo vamos a dejar así. Pero ven, aquí está el texto. Luego lo que vamos a hacer es hacer un text splitter. Es decir, vamos a dividir el texto en distintos chunks, que es esta parte de acá. Entonces vamos a hacer un text splitter con character text splitter. Es decir, lo vamos a dividir en caracteres. Cada chunk o cada subtexto va a ser de 200 caracteres. Y vamos a tener un overlap de 20 caracteres. Es decir, se van a traslapar en 20 caracteres para que no se pierda el contexto completo del chunk anterior. ¿Ok? Y eso lo vamos a guardar en la variable text, todos los textos, ¿ok? Entonces vamos a ejecutar. Y aquí me dice que, bueno, se crearon los chunks, pero hay algunos que se crearon de más tamaño, básicamente para no perder tanto el contexto de la cadena, ¿ok? Por ejemplo. Pero bueno, entonces si yo ahora tengo mi variable text, que es la variable de los chunks, si imprimimos la variable text, como ven acá, están todo el texto completo, pero están divididos por chunk. Por ejemplo, si ponemos acá el chunk 0, vamos a imprimir el text 0, que sería el chunk 0, me entrega la primera parte del text. El chunk 1, la segunda parte. Aquí tengo que ponerle esto de acá. Aquí me tira la segunda parte del texto. Si le pongo el chunk 2, me tira la tercera parte del texto. Y así sucesivamente. Como ven, tenemos los distintos chunks, los distintos textos, ¿ok? Entonces ahí separamos el texto grande en distintos textos más pequeños. Luego vamos a crear los vectores o embedding que se llama. Entonces vamos a usar una variable embedding. Vamos a usar el método de Google Generative AI Embedding para crear estos vectores que me transforman cada uno de estos textos en vectores de n dimensiones. Y vamos a usar la misma API key. Entonces vamos a usar el modelo de embedding 001 y vamos a ejecutar. ¿Ok? Luego vamos a crear la base de datos factorial para poder asociar los documentos a los textos. Entonces vamos a crear una base de datos. Usamos la librería files que importamos inicialmente. From documents, en donde le vamos a entregar cada uno de los textos y le vamos a entregar los embedding correspondientes a cada uno de esos textos. Entonces, cuando haga match, alguna búsqueda haga match o se parezca mucho a un vector, luego me va a tirar cuál es el texto asociado a ese vector. ¿Ok? Vamos a ejecutar. Y luego vamos a realizar la búsqueda. Nuestra query, nuestra pregunta va a ser ¿qué es LangChain? Y de nuestra base de datos vamos a tener una variable docs que va a ser igual a la respuesta de nuestra base de datos. Y vamos a usar la búsqueda por similitud. Entonces le vamos a entregar la query, que es LangChain. Lo que va a hacer acá es transformar mi que es LangChain a vector y va a buscar por similitud cuál es el vector que más se parece a mi query y me va a tirar la respuesta. Entonces vamos a tirar acá que es LangChain y aquí me pone LangChain es un marco de código abierto diseñado para facilitar el desarrollo de aplicaciones que integran modelos de lenguaje de gran tamaño LM. Como ven, aquí me tiró las respuestas en base a la similitud. ¿Ok? Y bueno, había dicho que era lo último. No, pero me faltaba una parte que era vamos a crear agentes personalizados. En este capítulo he estado mostrando todo por encima. La idea es ir profundizando en cada uno de los videos, pero aquí quería hacer una pincelada de varias cosas que podemos ver y ya después ir adentrándonos en cosas mucho más avanzadas. Ok, lo que vamos a hacer es crear un agente entonces vamos a importar las librerías agent. De la librería agent vamos a importar las tools, que son las herramientas, inicializar el agente y el tipo de agente.
Y también vamos a importar la librería DateTime para trabajar con fechas, ¿ok? Entonces vamos a crear primero una función que va a ser obtener la fecha actual, que va a ser getCurrentTime, en donde no le vamos a entregar ningún input. Esto básicamente porque a veces si le ponemos simplemente no le dejamos ningún parámetro acá, se cae cuando Langchain llama a esta herramienta, ¿ok? Entonces la vamos a dejar así para que no se caiga esto. Y vamos a retornar simplemente con esta función la fecha actual en formato hora, minuto, segundo, ¿ok? La hora actual, perdón. Y vamos a crear también una función para calcular la suma de números. Entonces vamos a crear una función calculateSum. Le vamos a entregar los números que van a estar en un formato string y vamos a transformar esos números primero a flotantes. Vamos a iterar en cada uno de los del string, cada uno de los números del string. Vamos a hacerle un split para separar por espacio cada uno de los números. Y vamos a iterar en cada uno de esos números y los vamos a transformar a números flotantes. Y eso va a estar en una lista de números. Luego vamos a retornar un string que va a ser la suma de los números de la lista, ¿ok? Entonces la suma de los números la vamos a transformar a string también. Y en el caso que no se pueda hacer, vamos a mandar una excepción, error, por favor, proporciona números separados por espacio, ¿ok? Que es lo que necesita la función. Luego vamos a definir las herramientas personalizadas. Vamos a crear una lista de tools o de herramientas en donde la primera tool, la primera herramienta se va a llamar hora actual y la función va a ser la función que acabamos de definir de obtener la hora actual y la descripción va a ser útil para obtener la hora actual. Son funciones súper simples. Y la segunda tool, la segunda herramienta va a ser calculadora de suma. La función que va a usar es calculateSum y simplemente la descripción es suma una lista de números separados por espacio. ¿Ok? Vamos a ejecutar esto. Luego vamos a inicializar el agente. Vamos a crear una variable agent en donde vamos a inicializar nuestro agente, donde las herramientas que va a recibir el agente van a ser las tools que acabamos de definir acá. ¿Ok? Que son la hora actual y la calculadora de suma. El modelo sigue siendo Gemini y el tipo de agente va a ser ZeroTruthReactDescription. Este es como el agente por default que está como bien parametrizado. También ustedes pueden como parametrizarlo con cosas diferentes, pero por ahora les recomiendo usar este tipo de agente, ¿ok? Y el verbose igual true para que me muestre en pantalla lo que va haciendo el agente. Vamos a ejecutar y luego vamos a hacer el ejemplo de uso del agente. Vamos a poner el agente que acabamos de hacer, .run para que se ejecute el agente y le vamos a preguntar qué hora es ahora. Entonces la gente debería ser capaz de identificar que lo que tiene que hacer es usar la función de calcular la hora y usarla. ¿Ok? Vamos a ejecutar entonces. Y como ven ahí dice, entrando al nuevo agente ejecutor, a la nueva cadena de agente ejecutor. Necesito obtener la hora actual. Acción, hora actual. Acción input, nada. Observación 23:07,13. Entonces, como ven aquí dice acción hora actual, lo que está diciendo es que está usando la tools hora actual, es decir, la función getCurrentTime. GetCurrentTime, que es la que retorna la hora actual. Ok, entonces dice observación 23:07,13, que es la hora que estoy grabando el video, para que vean que grabo hasta muy tarde para ustedes. Pensamiento, sé ahora cuál es la respuesta final. Final answer 23:07,13. Entonces finaliza la cadena con la respuesta que es la hora actual. Como ven, es un ejercicio súper simple, pero fue capaz de, con un prompt, de preguntarle cuál es la hora actual, saber que la acción que tenía que hacer era usar la herramienta de hora que le entregó la hora actual. Y ahora vamos a decirle, suma los siguientes números 10, 20, 30 y 40. Y como ven, están separados por espacio. Vamos a ejecutar esto. Y como nos dice, necesito sumar los números 10, 20, 30 y 40. Puedo usar la calculadora de suma también para esto. Y como ven, acción, calculadora de suma. Tomó exactamente lo que debería haber tomado. Y acción input son los 10, 20, 30, 40. La observación es 100. 30 más 30, 60 más 40, 100. ¿Sí está bien? Pensamiento, ahora sé la respuesta final. Final answer, 100. Y me entrega 100. Como ven, lo hizo súper bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo le entrego la pregunta, pero en vez de ponerle los espacios, les pongo comas separados por coma los números? ¿Será capaz de entender que tiene que ponerle espacio? Vamos a ver. Este lo estoy haciendo acá, no lo he hecho antes. Tengo la intriga de ver si es capaz de hacerlo. Yo creo que sí, pero vamos a ver. Vamos a ver qué nos... Como ven, necesito sumar los números. Puedo usar la calculadora de suma. Perfecto, que es la herramienta para esto. Acción, calculadora de suma. Acción input 10, 20, 30, 40. Lo hizo perfecto. A pesar de que los inputs se los di con coma, lo hizo súper bien. ¿Ok? Entonces, conclusiones. Este tutorial ha cubierto aspectos fundamentales y básicos y un poquito más avanzados también de Langchain con Gemini 2.0. Hicimos la configuración básica y el uso del modelo. Trabajamos con plantilla y cadena. Implementamos memoria de conversación, análisis de sentimiento, integración con base de datos vectoriales y creamos agentes personalizados. ¿Ok?
Entonces ya con esto es una pincelada, pero es una gran base que ustedes pueden empezar a usar para hacer aplicaciones un poquito más avanzadas. Entonces la idea es que empecemos a traer algunas aplicaciones más avanzadas en los siguientes capítulos con esta gran pincelada que les di en este video. Así que bueno, si te gusta mi contenido y te gustaría apoyarme de alguna u otra forma, recuerda que los miembros de Patreon, aparte de apoyarme, que eso se lo agradezco un montonazo, también pueden acceder a todos los códigos de todos los videos que voy subiendo al canal. Quiero aprovechar de saludar y agradecer a los miembros de pago de Patreon, que gracias a su aporte yo puedo seguir trayendo este contenido al canal. Así que gracias a Fred, Roberto, Juan, Hansel, John, Luis, Anwar, Mr. Robin, Jocelyn, Moy, José, Maswell, Erasmo, Guión, David, Chucho, RBO, Pablo, Gisos, Nuv, Carlos, Isaac, Vicar, Bustaro, Nahuk, Eduardo, IDBS, Alexis, Gary, Omar, Matías, José, Irving, Marco, Oscar, Julio, José, Diego, Claudio, Hans, Denis, Fabricio, Víctor, Gustavo, Valeria, Adrián, J. Torres, Daniel, Táctica, Navis, Alberto, Diego y José Jotze. Muchas gracias a todos ustedes. Y también agradecer a los últimos cafecitos que me han dado en el canal. Así que a Pérez Javier, Coffee Supporter y Naisui, muchas gracias también a ustedes. Y bueno, voy a dejar el video hasta acá. Espero te haya gustado, te haya servido. De todas maneras, te voy a dejar un curso del procesamiento del lenguaje natural completo y también un curso de LangChain aquí anclado. Te mando un abrazo, nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. Suscríbete, dale like. Chau.